Buenos días y bienvenidos al Ministerio Digital Verdad Adventista. Les invitamos a que estén muy pendientes del tema que vamos a presentar este día, titulado Rescate en las pruebas, con la conducción de nuestro hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Te invitamos desde ya a que compartas este video, a que lo comentes y que puedas reaccionar o etiquetar a alguna persona o compartirlo con alguna persona, ya sea a través de mensajes privados, ya sea a través de WhatsApp, como tú quieras, o en el muro del perfil de esa persona que tú creas que necesite escuchar este mensaje para que sea de gran bendición. Gracias por estar con nosotros. También te invitamos a que sigas nuestras redes sociales en Facebook, en X, en TikTok, en Instagram, y que también puedas suscribirte a nuestro canal Verdad Adventista en YouTube. Que Dios te bendiga y feliz sábado. Bendito sea Dios y Jesucristo su Hijo, que podemos contar aquí en la tierra con el Espíritu Santo, para que el estudio de su santa palabra nos resulte fructífero. Bienvenidos. Vamos ahora a continuar con nuestra serie de reflexiones basadas en la Biblia, la palabra del Señor. Como siempre, les invito para que reconozcamos nuestra necesidad de la asistencia divina en el estudio de la Santa Biblia. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu santa palabra. Concédenos el Espíritu Santo para poder entenderla. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia nos habla de que nos encontramos en medio de un conflicto que es milenario entre el bien y el mal, encabezado precisamente el bien por nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre de guerra en la Biblia es Miguel, y por el adversario, que precisamente conocemos como la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Esto lo encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y en medio del conflicto ocurre de que el pueblo de Dios se ha visto siempre sometido ¿a qué? Sometido a una serie de crisis y tribulaciones, y si quiere llamarle persecuciones, a través de toda la historia. Durante todo este periodo de miles de años, eso ha sido prácticamente la norma. Esto comenzó con Abel, porque desde los hijos de Adán comenzamos nosotros a ver precisamente que hay dos bandos, ¿no? Abel, que decide seguir las indicaciones establecidas por Dios, y Caín, que tomó la decisión de hacer su propia versión de la religión. Y a partir de ahí encontramos precisamente que ha habido un bando, un equipo que es perseguido y que es el que está de parte de Dios y que suele ser una minoría, y el que es perseguidor. Y es así como encontramos desde el Pentateuco, desde los primeros libros de la Biblia, como los hijos de Jacob, que se iban a constituir en el pueblo de Israel, son esclavizados en Egipto. Después de eso tenemos como el imperio, como Babilonia, igual, ¿no? Los lleva a la cautividad. Después de Babilonia, como los persas. Después de los persas, los griegos. Luego los romanos, la Roma de los Césares. Después de la Roma de los Césares tenemos prácticamente en el siglo VI, que comienza el sacro a conformarse lo que después llegó a llamarse el Sacro Imperio Romano, es decir,
La Roma conducida por los papas, que también se convirtió en un poder perseguidor que duró más de 1200 años. Y después de eso, ¿qué? Después de eso en el mundo hemos tenido porque eso termina más o menos con la Revolución Francesa, pero comienza la persecución y la tribulación, la dificultad, la crisis para los cristianos por los países que habían adoptado de manera oficial el ateísmo, como la Unión Soviética y todos sus satélites, China, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el pueblo de Dios siempre ha estado bajo la amenaza de la persecución, de la crisis, de la dificultad. Y por supuesto, esto no va a terminar. De hecho, cuando llegamos nosotros al libro de Apocalipsis, que contiene las profecías escatológicas, es decir, las relacionadas con el tiempo del fin, de cómo va a terminar el mundo, encontramos allá, especialmente en el capítulo 13, anunciado desde el capítulo final del capítulo 12, y entonces de que esto es lo que va que esto de nuevo va a volver a ocurrir. De hecho, esto se ha estado viviendo en una serie de países en donde hay intolerancia religiosa, y por parte de grandes sectores, no por todos, porque debemos ser claros que no todos son iguales, pero hay países en donde el Islam se ha vuelto como un enemigo bastante violento del cristianismo. Lo mismo ha ocurrido en algunas regiones de la India, y últimamente también vemos algo similar en los territorios esos en disputa en la región del Medio Oriente, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice en 1 de Pedro, el capítulo 4 y el verso 12, lo siguiente: no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. Según la inspiración divina, el fuego de la prueba no debe sorprendernos. Nos dice que no debemos de considerarlo como algo extraño. Y en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven pastor, dice lo siguiente, en el verso 3, en el capítulo 3 y el verso 12, dice: los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. De tal manera que cuando somos criticados, cuando somos malentendidos o cuando somos agredidos, nosotros debemos de entender que eso es prácticamente normal para el grupo de seres humanos que han optado por mantenerse bajo los principios establecidos por Dios en su santa palabra. Y llama la atención porque cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí y su pequeño grupo de seguidores, de discípulos que luego se convertirían en los apóstoles, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, los versos 31 y 32, el Señor Jesucristo hizo esta declaración a Pedro. Dice: he aquí el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En el pasado, cuando cosechábamos el arroz y cuando se cosecha el sorgo o el maicillo, lo mismo pasa también cuando se cosecha el frijol. Cuando está maduro, para poder separar el grano de lo que es la paja o el rastrojo, o como se dice en el caso del frijol, le llaman la chacha, eso hay que golpearlo con fuerza para separarlo.
Y esta es la figura que el Señor Jesucristo estaba usando. Estaba usando la figura de que Satanás había pedido a Pedro ¿para qué? Para zarandearlo como trigo, es decir, golpear a las espigas de trigo, golpearlas. ¿Para qué? Para separar el grano de la paja. Y es muy interesante la figura del grano de la paja, de la separación del grano de la paja. ¿Por qué razón? Porque precisamente el grano es lo bueno. La paja en ese momento ya es superflua, ya está de más, es un estorbo. Esto es precisamente lo que la tribulación, la crisis, la prueba de fuego hace. La prueba de fuego es permitida para que seamos mejores, para que nuestras virtudes, nuestro carácter sea edificado, nuestra fe sea fortalecida y que se separe precisamente de esas cosas que son superfluas. Ahora, ¿cuál es el resultado de ese zarandeo? ¿Cuál es el resultado de pasar por la prueba de fuego? Eso depende de nosotros. En el libro de Marcos, bueno, esto también, la parábola del sembrador también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, pero en el libro de Marcos, en el capítulo 4 y en el verso 17, en el contexto de la parábola del sembrador, hace referencia a un caso en donde lo describe de esta manera. Dice, no, cuando viene, dice, la dificultad, dice, no tienen raíz, dice, y cuando viene la tribulación, tropiezan. Claro, en la parábola del sembrador el resultado no depende del sembrador, no depende de la semilla, sino que depende de la tierra. Cuando la tierra es superficial, entonces la semilla no llega a echar raíces profundas. Entonces, claro, desafortunadamente, con tristeza podemos nosotros dar testimonio de cómo hay una buena cantidad de personas que en un inicio se entusiasman con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la esperanza bendita de la segunda venida y las promesas en general hechas por Dios en su palabra. Pero no mucho tiempo transcurre y luego ¿qué? Y luego alguna prueba, una dificultad, una tentación, simple y sencillamente que pareciera arrancarles todo eso. Y de nuevo caen y vuelven a la misma vida anterior. En este sentido, nosotros debemos de recordar que ninguna promesa será efectiva a menos que nosotros mantengamos nuestra fidelidad total hasta el fin. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo: el que persevera hasta el fin, este es el que será salvo. Entonces, Marcos dice que no tienen raíz. Y aquí nosotros debemos de preguntarnos, ¿y cómo es que puedo asegurarme de tener raíces? Para que cuando viene la tribulación no tropiece. Miren, para tener raíces es sumamente importante que hacer un hábito del estudio de la palabra de Dios. Porque escrito está que la fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Nadie puede mantener una fe vibrante, una fe fuerte, si no hace del estudio de la Biblia un hábito. Porque ese es el alimento espiritual. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, eso está en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, precisamente en esa prueba tan severa, y vale decir que el Señor Jesucristo pasó desde
que era muy pequeño, sometido a una serie de dificultades y pruebas, y es así como terminó su vida. Pero él siempre echó mano ¿de qué? De la palabra de Dios. Y él fue bien claro cuando dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ciertamente todos nos preocupamos por buscar el pan, ¿no? El pan material. Claro, por lo menos la inmensa mayoría tomamos alimentos materiales 3 veces al día. Algunos lo hacen solo 2 y ciertamente es correcto, solo 2 es suficiente. Cuando son bien hechos y son hechos a la hora correcta. Sin embargo, estoy mencionando esto de alimentarse 2 o 3 veces al día, bueno, y algunos comen más veces en el día, a menos que sea una condición médica especial. Eso no es muy bueno para la salud. Pero volvamos al punto. El punto es que así como buscamos a diario, varias veces en el día, alimentarnos materialmente, eso mismo deberíamos hacer espiritualmente. Es solo mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la oración, mediante la participación en la iglesia, ¿cómo se echa raíz? Mediante el servicio al prójimo. Es así como se echa raíz. No se puede echar una raíz que soporta la prueba, que soporta la tentación, que soporta la tribulación, sin estudiar la palabra, sin oración, sin participación activa en la familia de Dios y sin una disposición de servicio al prójimo, no importa quién sea el prójimo. Eso es lo que fortalece nuestra raíz. Echar raíz significa que nosotros crecemos espiritualmente, que avanzamos en el rescate, en la restauración de la imagen de Jesucristo que tenía la raza humana cuando fue creada. Precisamente el proceso de la redención consiste en eso, en la restauración de la imagen de Dios en el hombre, en la erradicación del egoísmo, en la semejanza, en el crecimiento, en esa semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en 1 Corintios el capítulo 10 y el verso 11, el apóstol Pablo hace referencia a que la escritura tiene un propósito muy claro para alimentarnos, para que nuestra raíz espiritual sea frondosa, sea profunda. Y dice así el verso 11 del capítulo 10 de 1 Corintios. Estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. La Biblia está llena de ejemplos para que nosotros aprendamos varias cosas. Una es la debilidad humana y los riesgos que corremos cuando decidimos actuar de manera autónoma, independientemente de Dios, es decir, dejando a Dios de lado. Pero aún más importante que eso, la Biblia nos muestra cómo ese Dios tan maravilloso está pendiente de lo que nos pasa y cómo actúa en medio de la tribulación. Entonces el apóstol Pablo dice que estas cosas, dice, les sucedieron como ejemplo. Y voy a considerar algunos de estos ejemplos en este momento de una manera muy brevísima, pero para que miremos esto, y quiero decir que estos no son los únicos.
Quizás son los más conocidos, los más sobresalientes, diría, pero no son los únicos. Hay muchísimos otros más y por eso es que yo le invito para que usted estudie la Biblia y se encuentre con ellos usted mismo. Primero, consideremos el caso de José, el hijo de Jacob, odiado por su familia, por sus hermanos, vendido, traicionado, arrojado al pozo, vendido como esclavo. Y cuando llega a Egipto, a pesar de su rectitud, termina ¿dónde? Termina en la cárcel. Y claro, no es cosa menuda, ¿no? Nosotros lo decimos así, fácil y rápido. Pero eso fue una experiencia muy dura, durísima para él. Precisamente porque era recto, ¿no? Era inocente. Y que su propia familia lo traiciona y le origina todo eso. Eso es como, al que tiene poca raíz, definitivamente eso lo hubiera desanimado. Y precisamente por causa de su pureza va a parar a la cárcel. Y llama la atención, ¿por qué? Porque Dios no evita que José pase por la tribulación. ¿Pero qué? Pero Dios lo saca de la cárcel para ir ¿a dónde? Para ir a ser el segundo en el reino en Egipto. Prácticamente, de facto, él era el gobernante, ¿no? Así es Dios. Convierte lo que a nosotros nos parece que es una derrota, lo convierte en una victoria sobresaliente. Ese es un caso. Veamos otro. Tenemos el caso de Daniel. En el imperio de los medos y los persas. ¿Qué ocurrió? Debido a su rectitud, no había nada corrupto que pudieran encontrar en su desempeño. Pero los enemigos, obviamente movidos por Satanás, van y establecen conspiran para poner una trampa a Daniel. Y dicen, no vamos a encontrar nada en que lo podamos acorralar, sino en su religión, dicen. Y entonces convencen al rey de que nadie dirija oraciones a nadie más, sino solo al rey. Es decir, convierten al rey en un ídolo. Y obviamente, Daniel, varón recto, santo, no se iba a postrar, a adorar a nadie, ya sea otro ser humano o una imagen, nada, sino solamente al Dios verdadero. Y como resultado, ¿qué ocurrió? Daniel fue al foso de los leones. Y otra vez, Dios no impide que Daniel vaya al foso de los leones. Pero en el foso de los leones, Dios está con Daniel. Y dice la escritura que el ángel bajó, cerró la boca de los leones, y los leones, en vez de comérselos, se acercaron a él para darle calor cuando en la frialdad, no en el frío del foso. Entonces, Dios no impidió que Daniel fuera al foso, pero lo sacó del foso sin absolutamente ningún daño. Eso da testimonio de qué? De que Dios, de la fidelidad de estos varones, pero también de cómo la promesa de Dios se hace efectiva. Luego, ¿qué tenemos? Otro ejemplo más, el caso de Job. El caso de Job es uno de los casos más extremos. El enemigo desafía a Dios y le dice, lo tienes cercado con ángeles, le dice, y por eso, ¿cómo no te va a ser fiel? Quítale la protección y ya vas a ver si no te maldice. Y claro, como Satanás no está al mismo nivel de Dios, él necesita permiso. Y entonces, está bien, te doy permiso, le dice el Señor, tócalo. Y claro, la historia, pues sí, es más larguita,
Pero así, en breve, todo su capital es perdido. Todo es perdido. Todos sus hijos mueren. Su salud es severamente afectada. Y es increíble, ¿no? La integridad de ese hombre. Porque ante la presión y la falta de comprensión y apoyo por parte de su esposa, que le dice que maldiga a Dios y que se muera, la respuesta es: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el Señor. ¡Qué lindo! Entonces, claro, Dios no impidió que Job que llegara al fondo del abismo de la calamidad. Pero ¿cómo termina el libro de Job? Termina diciendo que Dios no solo le restauró todo lo que tenía, sino que le dio aún más, y que le dio nuevos hijos, y que le dio las hijas, y que las hijas que le dio ahora eran más lindas que las que tenía antes. Así es. Por lo tanto, cuando usted se siente en crisis, no se desanime. No se amargue. No le reclame a Dios. Espere en Él. Espere que llegue su tiempo. Y Dios le va a reivindicar, porque Dios no falla con aquellos que se mantienen de parte suya. Porque ese es el punto, ¿verdad? Claro, más ejemplos. El ejemplo de los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia, ¿no? Igual, de nuevo, el rey hace un ídolo gigantesco y proclama una ley que obliga a todos a adorar a ese ídolo que lo representaba a él y a su imperio. Y entonces los muchachos dicen: no, hay un mandamiento que el Señor nos ha dado, que no debemos tener dioses ajenos y que no debemos postrarnos a ninguna imagen, a nada, a ningún ídolo. Y entonces él le dice: lo voy a echar en el horno de fuego y vamos a calentar el horno 7 veces. Y glorioso el acontecimiento. ¿Por qué? Porque ellos dicen: miren, no vamos a hacerlo. Nos va a echar en el horno, échenos en el horno. Dios puede salvarnos, y si no nos salva, está bien. Qué lindo, maravilloso. Esa es la confianza. Ese es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, la fidelidad, la perseverancia no está condicionada. ¿Por qué? No está condicionada porque la dicha, no, al contrario. De hecho, es bueno recordar que mientras la iglesia fue perseguida, primeramente la primera persecución tuvo origen con los judíos mismos. Luego la persecución fue liderada, empujada por el imperio romano de los Césares. Y es precisamente cuando la iglesia es perseguida, cuando se mantiene más limpia, más pura. Porque entonces los hipócritas se van, los hipócritas salen. Así que es importante que entendamos eso, ¿no? Y esto es lo que sucedió aquí. Los jóvenes fueron arrojados adentro. ¿Y qué sucedió? El rey se queda maravillado. ¿Por qué? Porque a pesar de que el horno había sido calentado tanto como fuera posible, son arrojados adentro, y en vez de 3, él miraba ¿qué? Él miraba 4. Y cuando usted lee Daniel, este es el capítulo 3 de Daniel, el rey hace esta declaración. Dice: no son 3 los que echamos adentro, es que yo veo 4, dice. Y el 4 parece un hijo de los dioses. ¿Quién era el que estaba ahí con los muchachos? Obviamente
el Señor Jesucristo. Y claro, la promesa no solo era para ellos, no solo era para Daniel, no solo era para José, no solo era para Job, ni para estos muchachos. La promesa es también para todos aquellos, para usted. Es suya la promesa y es mía. Si nosotros tenemos raíz suficiente como para permanecer, no importa lo que ocurra. Más ejemplos. Tenemos el caso de Pablo y Silas. Pablo y Silas habían sido azotados con varas, seriamente dañados, especialmente en la espalda. Y además de eso, fueron metidos a la cárcel, al calabozo más seguro, al peor de todos, con el cepo y todas las medidas de seguridad. ¿Y cuál era su delito? Su delito era predicar la palabra del Señor, era traer bendición a los oyentes. Eso era su delito. Pero es maravilloso, ¿no? Que por la noche, después de que ellos han experimentado todo eso, ¿qué hacen Pablo y Silas? Cantan alabanzas al Señor. Eso no es normal. Eso no es normal. Esa es la reacción correcta de los cristianos en la tribulación, en la prueba, en la dificultad. Esa es cantar alabanza al Señor. Es orar, es buscar refugio en Él. ¿Y cuál fue el resultado? Un terremoto que abre las puertas, que rompe las cadenas, las abre también. ¿Y qué? Liberación. ¿Y quién hizo todo eso? Dios. Dios lo hizo. Y algo parecido tenemos en el caso de Pedro. Pedro había sido hecho prisionero. El siguiente día iban a cortarle la cabeza. Y entonces lo meten en la cárcel. Y en la cárcel siempre me llama la atención eso, ¿no? Porque me pongo a pensar que una persona que es condenada a muerte, la noche anterior, la reacción normal, natural, es que esté temblando de miedo, ¿no? Esté en un estado depresivo al máximo. Sin embargo, ¿qué hacía Pedro? Pedro estaba durmiendo, y estaba durmiendo profundamente. ¿Cómo es posible? Mire, es posible porque había paz en su corazón. Porque cuando se pierde la vida por causa de Cristo, eso es un honor. Y estaba tranquilo. Tanto que el ángel tiene que sacudirlo para que despierte. Le dice: despierta, Pedro, despierta. Y obviamente el ángel que lo despierta le abre las puertas de la prisión y lo saca. Entonces, de nuevo, Dios no evitó que Pablo y Silas fueran a la cárcel. Dios no evitó que Pedro fuera a la cárcel tampoco, ¿no? Pero estuvo con ellos ahí. Y ellos permanecieron con él también. Y fueron librados. Y el máximo caso, diría yo, de la prueba, de la tribulación, lo encontramos en el Señor Jesucristo. Durante toda su vida, Él fue víctima del acoso, de la persecución, de la tentación, de la discriminación. Su misma familia pensaba que Él estaba demente, ¿no? Su misma familia. Y entonces estuvo siempre atacado. Obviamente la culminación de toda la tribulación que le tocaría experimentar llegó la última semana, y el jueves lo encontramos nosotros en ese dilema que lo llevó a ¿qué? Lo llevó a sudar sangre, ¿no? O sea, es una angustia mental bastante extrema. Pero igual, él decide
hágase tu voluntad y no la mía. Y va adelante. Y claro, le toca experimentar tortura de todo tipo, le toca experimentar la muerte de cruz, la herida en su costado, etc. ¿No? Sin embargo, ahora note, el padre no impidió que su hijo pasara por esa experiencia y fuera a la tumba, no lo impidió. Pero el tercer día fue sacado de la tumba. Dios sacó a José de la cárcel, sacó a Daniel del foso de los leones, sacó a Job de la miseria terrible de su problema de salud, sacó a Pedro, a Pablo y a Silas de la cárcel y sacó a Jesús de la tumba. Pregunta, ¿ha cambiado Dios? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pregunta, ¿Dios le puede sacar de la dificultad? ¿Le puede sacar de la crisis? ¿Nos podrá sacar de la tribulación? Obviamente sí. Obviamente sí. Si nosotros permanecemos con Él. Porque ese es el denominador común de todos estos que el capítulo hebreo de 11 le llama como... El capítulo 11 de Hebreos, perdón. Le llama como le llaman los héroes de la fe. El denominador común es que ellos, contra todo, a pesar de todo, dispuestos a correr el máximo riesgo posible, se mantuvieron de parte de los rectos, de parte de la verdad, de parte del Señor. Entonces, esa tiene que ser también nuestra reacción si esperamos precisamente la misma liberación que estos experimentaron. En Apocalipsis, el capítulo 7, los versos 13 y 14, encontramos una descripción de un grupo que va a pasar por una tribulación que está en el futuro, porque los ejemplos que he mencionado antes, todos son ejemplos históricos, eso ya es pasado, que fueron escritos, como dijo Pablo en Corintios, para ejemplo nuestro, para nuestra edificación, para que aprendamos lecciones. Pero Apocalipsis 7, 13 y 14 nos habla de algo que eso está en el futuro. Dice así: y un anciano me dijo uno de los ancianos me dijo, los que estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, dicen, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y dice Juan, y yo le dije, tú lo sabes. Y la respuesta que se le da a Juan es, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Sí? Dios no va a evitar que pasemos por la tribulación, pero Él estará con nosotros y nos dará liberación, así como se la dio a quién, así como se la dio a todos estos, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo. Y esto es la lección ante el universo. El hecho que este grupo se mantenga leal a Dios en medio de la gran tribulación es el testimonio ante el universo de que Satanás no tiene el dominio total del planeta como él pretende, incluso como algunos creen, ¿no? Hay un grupo, la Biblia lo llama un remanente, o sea, Apocalipsis 12, la Biblia lo llama un remanente que se mantiene fiel.
no importa nada. No importan las amenazas, no importa la calumnia, no importa nada, se mantiene fiel. Y obviamente Dios no va a impedir la tribulación, Dios no va a impedir la prueba de fuego, pero Dios estará prometido. Y hay en el libro de Daniel, en el capítulo 12, tenemos aquí un pasaje que precisamente está hablando de esto. Dice así, dice Daniel, el capítulo 12 y el verso 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. O en otras versiones dice, el gran príncipe que protege a su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y esto es la gran tribulación. Ahora, note. Dice, pero en ese tiempo será librado tu pueblo. Aquí hay varias cosas. Primero, contrario a lo que muchos creen, dice que el pueblo de Dios pasará por la tribulación. Eso es lo que dice. Muchos creen que el pueblo de Dios se le va a evitar la tribulación. Eso no es así. Eso no es lo que dice la Biblia. Aquí se lo vuelvo a leer desde el principio, verso 1 del capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, o que está de parte de los hijos de su pueblo. Recuerde que Miguel es el nombre de guerra del Señor Jesucristo. Cuando él se encuentra en un combate frontal con el enemigo, ese es el título, ¿no? Miguel. Y dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es la angustia máxima. Pero en ese tiempo, dice, en el tiempo de angustia, será librado tu pueblo. Será librado tu pueblo. El pueblo de Dios va a estar aquí. Y precisamente por eso es que allá en Apocalipsis 7, dice, ¿no? Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que fueron librados por Miguel de ese tiempo de angustia cual nunca fue antes, ¿no? Y dice, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Entonces, entendamos las cosas tal como la Biblia las dice, porque es bien agradable pensar, no voy a estar aquí con la tribulación. Venga, no sabemos. Si muero antes de que eso llegue, ciertamente no voy a estar. Pero si estoy vivo, la Biblia dice que el pueblo de Dios pasará por la tribulación. Esto de que será arrebatado antes de la tribulación es una ilusión muy agradable, pero es eso, una ilusión, no es lo que la Biblia dice. Y claro, nosotros no debemos olvidar, Dios no evitó la tribulación a Daniel, su pueblo, a los jóvenes hebreos, su pueblo, a José, su pueblo, a Job, su pueblo, y a Jesús, su hijo. No, pero estuvo con ellos y los libró. Y eso es lo mismo que va a hacer con usted y va a hacer conmigo si nosotros decidimos permanecer leales en el tiempo que estamos viviendo ahora. No importan las consecuencias, porque al final, cuando estamos de parte de Dios, las consecuencias son ¿qué? Son positivas, son victorias, aunque de momento no lo parezcan. A ninguno de aquellos les parecía que era algo agradable, de momento no. Por eso se le llama ¿cómo? Le llama tribulación y se le llama angustia. Y dice
En Apocalipsis el capítulo 3 y el verso 5. Al que venciere, dice, será vestido de ropas blancas. Esas son las vestiduras que tenían los que salieron de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque vencieron. Vencieron la tentación de ¿qué? De echarse para atrás. Vencieron la tentación de dejar de perseverar. Vencieron la tentación del desánimo. Vencieron la tentación de ¿qué? De irse con el mundo y preferir la comodidad. Vencieron la tentación de ceder a la idolatría y el pecado. Y entonces dice, al que venciere será vestido de ropas blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Claro. Cuando dice acá confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles, está hablando precisamente del juicio. El juicio previo a la segunda venida. En donde el Señor Jesucristo va a decir, aquí están estos. Estuvieron dispuestos a morir, pero no a traicionarme. Así que, por eso voy a ir a traerlos. Para ellos es la promesa de, voy pues a preparar el lugar para vosotros y os tomaré a mí mismo. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez para llevarlo. San Juan 14. Para ellos es la promesa. Para ellos es la promesa del Salmo 91. Para ellos son las promesas del Salmo 46. Dios no ha cambiado. Y Él ha prometido estar con su pueblo, con aquellos cuyos nombres están anotados en el libro de la vida. Y aquí es el punto, ¿no? A nosotros no nos debe preocupar que habrá tribulación. Habrá, no hay manera. Lo que nos debe preocupar es si nuestros nombres están en el libro. Porque si estamos en el libro vamos a ser defendidos por el Señor, por los ángeles. Si no estamos en el libro, ahí no hay manera, ¿verdad? ¿Y cuándo es que nuestro nombre se anota en el libro de la vida? Se anota cuando nosotros decidimos destronar nuestro orgullo, nuestro ego, quitarlo e invitar al Señor que venga y sea Él el que gobierna nuestra vida. Cuando nosotros le suplicamos su gracia y por la fe le entregamos el dominio de nuestra mente y de nuestro corazón. Y obviamente si Él domina, tiene el control de nuestra mente y de nuestro corazón, obviamente nos convierte, nos transforma de rebeldes en obedientes, de pecadores pervertidos en santos. Nos cambia las vestiduras como hemos aprendido antes, nos transforma el carácter. Cuando nosotros tomamos esa decisión de todo corazón sincera, no porque alguien nos presiona, no porque perseguimos intereses terrenales, de orden materialista quizás, o de placer, no por eso, no por ambición, sino con humildad, con honestidad. Nosotros reconocemos el amor de Dios hacia nosotros, la oportunidad maravillosa que nos da. Entonces, cuando cedemos el control a Dios, entonces nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Entonces Dios puede decir, este es mío, como lo dijo con Job. Este es mío, no es tuyo, le dijo Satanás. Este es mío. Y entonces, ¿qué? Él vendrá para sacarnos del foso de los leones. Vendrá para sacarnos del horno de fuego, de la miseria, de la pérdida de todo. Vendrá para sacarnos de eso. ¿Vendrá para qué? Para sacarnos de la tumba, si es que estamos muertos.
Esa es la realidad, esa es la promesa. Pero la condición es que su nombre esté en el libro de la vida. Si su nombre todavía no está ahí, no se retarde. Porque cada día que pasa, mire, cada día trae una oportunidad. Pero cuando el día termina, esa oportunidad se va haciendo más corta. Y nadie sabe cuándo la oportunidad va a terminarse. Solo Dios. Por lo tanto, es importante que estas decisiones que son trascendentales no se difieran. Mire, cuando algo es sumamente importante, hay que hacerlo. Así que la invitación es a que lo haga antes de que sea demasiado tarde. Apocalipsis, el capítulo 21, el verso 8, dice lo siguiente. Dice: los cobardes, y luego menciona también otros, pero dice: los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunos no se atreven, a algunos les da pena. Tienen que vencer eso. Porque, ¿qué es peor? El desprecio a veces de nuestra misma familia, de nuestros amigos, ¿no? La crítica, la calumnia, incluso la pérdida de cosas materiales. ¿Qué es peor? ¿Esto o el destino de la destrucción eterna en el lago de fuego? ¿Qué es peor? Separado de Dios, porque ese es lo peor de todo, ¿no? Es peor. Y no es que estoy tratando de asustarlo, es lo que está escrito. Usted puede leerlo, por eso le doy la cita, ¿no? Eso está en Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 8. Léalo. Dios quiere librarlo de ahí, y eso es lo que quiero que usted entienda. Dios es amor. Dios no se complace en que nadie experimente eso. Dios es maravilloso. Él estuvo dispuesto, Él, a pasar por la máxima angustia de la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros no nos toque eso, para librarnos de eso. No hay una mejor oferta. No existe. No la deje pasar. Ponga su destino del lado del Señor. Que Dios le bendiga. Bendito Padre, gracias, porque ciertamente no dejaste nada que fuera necesario hacer para que nosotros, los seres humanos, pudiésemos ser restaurados y poder tener el privilegio de un día poder contemplar tu rostro, estar ante tu presencia y poder disfrutar, Señor, de la herencia y de la dicha que diseñaste para nuestra vida, una vida sin fin en armonía contigo. Gracias, Señor, por todo. Bendito sea en el nombre de Jesús. Amén.